Muy bien, entonces, para seguir en esa dirección, vamos a mirar este primer problema. La intención es calcular el campo eléctrico generado por una línea de carga uniforme, que es la que está aquí dibujada en negro. Eh, es justamente esta que tengo aquí dibujada en negro a lo largo del eje X. Y la intención es pues calcular el campo eléctrico aquí en un punto P a lo largo de lo que yo estoy llamando el eje Y. Nótense que como esto es infinito en principio, o sea, no tiene límites eh, a la izquierda o a la derecha, o uno en una condición de estas, pues no es fácil de definir lo que puede ser el centro. Entonces nos conformamos con decir que pues estamos a una distancia perpendicular de la línea, medida, digamos que corresponde con el eje Y. Y entonces, pues como siempre, pues bueno, la idea es hacerlo de dos formas. La primera parte sería usando pues la estructura usual, es decir, lo que estamos acostumbrados. Esto tiene una intención pues más o menos didáctica y es que vean ustedes la complejidad de lo que enfrentamos, y en la segunda parte es básicamente usando la ley de Gauss. Entonces vamos a intentar resolver el problema en la primera, digamos, siguiendo lo que nos sugiere la parte A. Entonces lo primero es observar que el campo eléctrico, pues cuando tomo la situación simétrica, como siempre lo hemos hecho, bueno, disculpen, empecemos por el dq. Entonces yo defino un dq y ese dq me define un elemento de campo. Entonces ese elemento de carga me define un elemento de campo en el punto que yo estoy marcando como P. Listo. Sin embargo, si tomo la situación simétrica, entonces ya sabemos que intuitivamente lo que va a ocurrir es que cuando yo trace el campo eléctrico, pues por principio de superposición, básicamente se van a superponer todos estos campos, y por simetría de este problema, entonces la componente del campo, digámoslo, que sobrevive, toda está a lo largo del eje Y. Digamos, el campo eléctrico se encontrará a lo largo del eje Y. Muy bien. Esta es como la primera observación, y entonces eso hace que pues solo tengamos que calcular una parte de la integral que digamos es el punto de partida. Entonces escribamos nuestra integral de punto de partida. La integral dice algo así como que el elemento diferencial de campo, bueno, no la integral, el elemento diferencial de campo sería de k por dq sobre r cuadrado en la dirección radial. Sin embargo, entonces vamos a hacer la proyección aquí a lo largo del eje Y, y nos vamos a dar cuenta cómo este ángulo acá es θ, que estoy marcando. Entonces la componente en Y va con el coseno de θ. Dicho de otra forma, solo nos interesa la componente del campo en Y, que la podemos escribir como k por dq sobre r cuadrado por coseno de θ. Y de una vez decimos que está en la dirección J. Rápidamente pues sabemos que el dq lo podemos escribir como lambda de x, porque nuestra distribución de carga se encuentra a lo largo del eje X. Muy bien, entonces incorporemos eso a nuestro resultado, y lo que tenemos es que el campo en Y sería k lambda de x coseno de θ sobre r al cuadrado, y entonces en este caso esa distancia pues va a coincidir con esta distancia que yo aquí llamé como r mayúscula. Entonces voy a hacer aquí el cambio también a r mayúscula, y ya estamos, digamos, más o menos en posición de calcular esto. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente el problema es este, que el coseno de θ, este ángulo θ, acá este ángulo θ, va a depender de dónde esté ubicada la carga, es decir, hay una relación entre θ y x, y aquí hay una integral en θ y en x. Y esa es una primera cuestión que tendríamos que resolver, y de igual forma hay una dependencia con la distancia. Entonces, si el dq se mueve sobre el eje x, pues esta distancia r mayúscula va a cambiar. Entonces, de alguna forma todo esto está relacionado, y tendríamos que ver la forma
de escribir esto, digamos, de una forma sensata que sí me permita pues realizar la integral. Ese es como el primer gran problema de esto. Para hacerlo entonces eh, observemos lo siguiente. Básicamente es que es fácil de encontrar la relación entre el coseno del ángulo y x y y. Bueno, en este caso no sería con x, sería con y, porque es este triángulo que se está definiendo acá. Tengo aquí y tengo allí a r. Entonces, coseno de teta sería el lado adyacente, que sería esta distancia que yo voy a llamar y, sobre la hipotenusa, que sería r. Entonces ya tenemos una primera relación. Sin embargo, no es tan evidente es la relación con el elemento diferencial que tenemos aquí como dx. Entonces para eso vamos a tener que intentar ver cómo este elemento de carga, como ese dx, digámoslo, se relaciona con la geometría que yo tengo allí inscrita. Este es mucho más, un poco más sofisticadito el cálculo. Voy a intentar hacerlo aquí arriba para que me quede más o menos el dibujo aquí, digamos, seguido de esta gráfica que tengo. Entonces, digamos que esto es el eje X y esto es un elemento asociado a ese diferencial de carga. Es decir, cuando decimos lambda igual a dq de X, lo que estoy diciendo es, ok, en este elemento de X vive carga positiva que llamamos dq. Entonces, eso por un lado. Y voy a intentar, pero déjenme, yo lo dibujo un poquito, lo voy a dejar horizontal, completamente horizontal. Entonces, este es nuestro dx. Y ahora lo que voy a hacer es que, miren ustedes, a este dx pues le asociamos un elemento diferencial teta. Y aquí hay un asunto interesante y es que recuerden que esta expresión sería algo así como r, el ángulo, el radio, discúlpenme, este radio que está definido acá, por d teta. Y ahora lo que tendríamos que ver es cómo están, digamos, cómo se relacionan los ángulos. Recuerden acá, todo este ángulo se llamaba teta en nuestra imagen allí, y entonces eso necesariamente va a implicar que, mm, discúlpenme, acá más fácil se ve, que todo esto se llama teta. Si todo esto se llama teta, entonces aquí internamente esto es pi medios menos teta, toda vez que aquí hay un ángulo de 90 y en consecuencia esto se llama teta. Parece complicado, pero es lo que tenemos y entonces eso significa que si yo calculo, en este caso, coseno de teta, por ejemplo, en este triángulo que acabé de definir, o pues con esto en este triángulo que pinté en amarillito, ese coseno de teta sería igual a el lado opuesto, que se llama r de teta, sobre la hipotenusa, que es precisamente dx. De forma tal que dx sería igual a r de teta sobre coseno de teta. Esta es la información que necesito para escribir acá algo que me vincule. Miremos qué logramos. Vinculamos dx con el ángulo y con el elemento diferencial en teta. Esa fue, digamos, la relación que encontramos a partir de este triángulo y de la geometría. Ahora sí, con esto en mente podemos intentar realizar la integral. ¿Cuál sería entonces el campo eléctrico? Volvemos al cálculo acá con la integral. Y vamos en esta parte. Discúlpenme ahí el corte. Entonces el campo en y sería básicamente k lambda, sale de la integral. Y tenemos la integral bajo estas condiciones. Tenemos el coseno de teta, tenemos dx y tenemos a r cuadrado. Y la integral entonces la podemos pensar como entre menos infinito e infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra carga se va hasta el infinito y, bueno, y viene desde menos infinito a lo largo de una línea que llamamos infinita. Estos infinitos es una buena discusión, esto no existe realmente en la realidad, pero son formas de aproximarnos. Imagínense ustedes un cable
de estos que transportan corriente, una línea de transmisión, y si uno está muy cerca a la carga, a la línea de transmisión, entonces puede pensar que más o menos esa línea es infinita. Entonces estos son también pues como aproximaciones. Lo que vamos a hacer ahora es observar que K lambda va a dejar la integral por el momento sin notación en los límites, sin dejarla, eh, sí, sin dejar la notación en los límites, y en vez de x, entonces lo que voy a poner es r de teta sobre coseno de teta y nos quedó por aquí un r cuadrado. Esa es más o menos la idea que traemos, entonces coseno con coseno es 1 y r con r tenemos una expresión pues como de esta naturaleza que a primera vista pues puede parecer extraña, pero sigamos indagando entonces en nuestro problema. Bien, esto sería entonces igual a, discúlpenme, esto está en la dirección I, J, y esto está en la dirección J. Entonces nuestra integral sería K lambda, y quedó algo de la naturaleza de teta sobre R. Muy bien, demos un paso más, porque entonces podríamos decir algo con relación a R ahora. Observen que hay una relación nuevamente entre R y teta. Entonces la deberíamos de aprovechar acá. Básicamente esta integral va a quedar de la siguiente forma. Discúlpenme, esta es la componente J. Esto sería K lambda integral de teta. Déjenme escribir aquí el de teta, pero 1 sobre R sería coseno de teta sobre Y. Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy usando esta expresión que habíamos obtenido para el coseno de teta y despejé 1 sobre R allá y lo puse pues en nuestra integral. ¿Qué logramos? Pues básicamente ahora sí logramos esa relación entre el R de X y teta desapareció y ahora solo tenemos una única variable para nuestro problema, ya que Y pues Y es fija y puede salir de la integral. Entonces esto lo podemos escribir como, siempre recordar que es el vector, esto es K lambda sobre Y coseno de teta de teta. Pero entonces la pregunta son los límites. ¿Cómo evaluamos esos límites? ¿Qué significa algo que antes estaba, digamos, evaluándose en menos infinito a infinito y cómo hacemos para traducirlo a tetas? Básicamente lo que hay que observar es acá y es este ángulo. Entonces cuando la carga está muy lejos, entonces este ángulo básicamente va a ser lo siguiente, va a empezar a abrirse y eventualmente en el infinito entonces el valor de teta va a ser pi medios. Como entonces la transformación es muy directa, esto integraría desde menos pi medios hasta pi medios, básicamente ese sería como el cambio, la transformación sin ser muy formal porque claramente no lo hice digamos matemáticamente con toda la estructura que merece. Pero ese sería como el cálculo que hay que hacer. Entonces la integral ya es directa, ustedes la pueden hacer fácilmente. Les dejo pues como ese paso allí para que lo puedan hacer. Y entonces esto es igual al final del día a 2 veces lambda, 2 veces k lambda sobre y. Básicamente sería eso. Y entonces esto es 2 veces lambda sobre 4 pi epsilon 0 y, que se traduce en que esto es lambda sobre 2pi epsilon 0 y. Y ese sería nuestro resultado final. Recuerden, esto es en J, esto es en J y esto es en J. Esa es la componente J de nuestro campo. Y insisto, esto es como un ejercicio, digamos, un poco intencionado para que ustedes vean un poco la complejidad de lo que implica calcular integrales que para distribuciones de carga, digamos, que se pueden considerar infinitas, al menos como una aproximación. Y entonces la idea es contrastar esto con el cálculo usando la ley de Gauss. Ese sería pues como el ejercicio. Entonces yo voy a intentar hacer justamente ese problema aquí al lado, el de la ley de Gauss. Voy a intentar cómo desarrollarlo aquí para contrastar al final del día y para que ustedes vean un poco, digamos, la sencillez para el tratamiento de estos cálculos que nos puede
como esa sencillez y esa belleza, o sea, lo que puede ser muy abstracto en el inicio, em, cuando se ve en el cálculo, realmente es muy sencillo y eso es bastante interesante, eso es bastante potente. Entonces vamos a intentar atacar el problema. Aquí B, vamos a usar la ley de Gauss. Escribamos algo acá usando la ley de Gauss. Que insisto, entonces la forma de la ley de Gauss sería algo así como, vamos a integrar ese campo sobre una superficie cerrada y tendríamos que usar este resultado de que es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Es así de sencillo. Entonces, por ahí va a quitar un carro, tal vez va a hacer un ruido. Entonces, ¿qué implica esto? Primero, que entendamos bien cuál es el campo, que propongamos una superficie adecuada. La superficie lo voy a poner aquí como inteligente, que nos deje evaluar muy fácil esta integral. Y tenemos que identificar claramente cuál sería la carga que encierra. Recuerden, esta es la carga que encierra la superficie que estamos proponiendo. Ustedes pueden poner cualquier superficie, esto no dice la superficie tiene que ser de tal forma, no, la ley de Gauss no dice, no nos da la forma de la superficie, uno la elige y la elige de forma sistemática. Yo aquí estoy diciendo inteligente, pero tal vez la palabra más adecuada sea esa, como sistemática. ¿Sistemática en qué sentido? Insisto, en que uno conoce la dirección del campo y su relación con la superficie y además puede decir cosas sobre ese campo. Entonces, ¿cuál puede ser? ¿Por dónde empezamos? Voy a intentar eh, mm, mostrarles algo acá sobre este campo en particular. Son unas observaciones. Entonces recuerden, nosotros en el caso anterior calculamos el campo, ya sabemos cuál es el campo, pero vamos a verificar si ese es efectivamente usando la ley de Gauss. Entonces, ¿cuáles son nuestras observaciones? La primera observación que yo quiero que ustedes hagan es esto. Entonces voy a poner aquí la línea, es nuestra línea infinita cargada, que está orientada a lo largo del eje positivo de la B, a lo largo del eje X. Y nosotros calculamos el campo, queremos encontrar el campo por aquí en un punto P arbitrario. Pero entonces tenemos que hacer una observación sobre ese campo. ¿Cómo sería el campo? Esa es nuestra pregunta. ¿Cómo es el campo? Entonces miren, observen esto. Si yo fijo, por ejemplo, esta distancia, supongamos que yo quiero calcular el campo, ya sea en este punto, en este punto, en este punto, etcétera. ¿Cómo es ese campo? Entonces lo que uno espera por esta distribución de carga es que ese campo tenga esta forma, o sea, se vea más o menos para un punto dado, uno puede evaluar el campo y se puede pensar que va a tener esta forma. Y algo similar va a pasar por debajo, es decir, si yo me ubico por acá abajo, ¿cómo sería el campo? Como la carga, la distribución de carga es positiva, entonces el campo pues tendría más o menos también esta misma forma. Esas serían las líneas de campo eléctrico asociadas pues a este problema. ¿Qué podemos decir para el campo en los extremos? Como esto es infinito, pues entonces aquí el campo nos queda un poco difícil de saber cómo es. Asumamos por el momento que entonces el campo tiene la forma que yo les presenté allí, saliendo siempre de la carga. Entonces esa es la forma del campo. Claro, sería negativo si lambda es negativo, o sea, el campo tendría la dirección contraria, pero eso es un detalle pues, que ustedes ya fácilmente entienden. Muy bien, entonces esa es la primera información. La otra pregunta es, bueno, ¿cuál sería esa superficie astuta que podríamos nosotros utilizar para intentar resolver este problema? Entonces, en este va a ser un gráfico adicional para intentar sugerirles cuál puede ser esa superficie. Pues básicamente la superficie pues va a ser un cilindro. Nuestra superficie gaussiana. Recuerden que esta superficie es una superficie imaginaria, no tiene no tiene carga ni nada de esto.
Eh, entonces un cilindro que puede pues, tener las propiedades, digamos, geométricas asociadas al cilindro, es decir, tiene un radio y tiene una cierta longitud. Básicamente es eso. ¿Qué carga está encerrando el cilindro? Mírenla acá. Esta está la carga que encierra el cilindro. La carga. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice, ojo, solo es la carga encerrada por el cilindro. O sea, lo que tenemos que cuantificar es esa carga que está encerrando ese cilindro. ¿Por qué esto es una buena superficie? Porque como ustedes vieron en el caso anterior, si ese radio está fijo, entonces el campo eléctrico también es radial en esa superficie y tendría el mismo valor. O sea, si yo lo miro por acá, el campo tendría esta forma y tendría exactamente el mismo valor. Si yo lo miro aquí sobre la tapa de la superficie, pues el campo tendría esta forma, no hay ningún problema, sobre la tapa de la superficie del cilindro como tal. Muy bien, entonces ahora tenemos que orientar nuestras áreas del cilindro. ¿Cuáles son las áreas asociadas a este cilindro? Entonces tenemos un área acá, digamos de esta superficie, este es el área, y ese es el vectorcito que orienta esa superficie. Yo lo voy a llamar diferencial de área 1, que es la superficie, no son las tapas, sino precisamente la superficie del cilindro. Y tiene una propiedad y es que lo voy a llamar que se orienta en la dirección radial, básicamente. Tenemos aquí un área 2, un diferencial de área 2, que entonces va a llamar aquí dirección radial 1, esta lo va a llamar dirección radial 2, y a la otra tapa que está en el otro extremo, pues entonces le digo que es un diferencial de área 3, y entonces el vectorcito que me orienta ese diferencial de área 3 lo voy a llamar simplemente como R3. Entonces vamos a calcular primero, vamos a calcular de esta integral, vamos a calcular primero el flujo, o sea, solo esta parte. Calculemos entonces el flujo. Entonces encontremos el flujo eléctrico. Flujo eléctrico. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto entonces van a ver ustedes que es más o menos sencillo y razonable. Por la elección que tenemos de nuestra superficie. Una superficie diferente puede ser que nos genere muchos más problemas. Entonces esta integral la podemos partir así. La integral del campo a lo largo del área 1, miren que es una superficie cerrada, que está orientada en la dirección radial 1, más el campo, producto punto con el área 2, que está orientada en la dirección radial 2, más el campo, producto punto con el área 3, que está orientada en la dirección 3. ¿Qué pasa con esto? Que este es un 1, no es perpendicular, ese es un 1. ¿Qué pasa con esto? Entonces lo que yo les decía al inicio de esta charlita. El campo para la superficie 1, que recuerden que es esta superficie, digamos, es esta superficie que no sé, como longitudinal por decirlo de alguna forma. El campo, que es esto que está dibujado en rojo, es paralelo con el vector que orienta esa área R1, paralelo con este vector. Mientras que sobre las tapas acá, el campo es perpendicular a los vectores que orientan esas tapas. Es decir, este campo es perpendicular con R2 y este campo es perpendicular con L3. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues que en este caso el producto punto es 0, o sea, cuando yo hago el producto punto de E con este vector R2, esto es 0, y cuando hago el producto punto de E con el vector R3, porque son perpendiculares, esto es 0, mientras que en este caso, cuando hago el producto punto de E con DA 1 en la dirección R1, esto simplemente es E por DA, ya que son paralelos por el área 1. O sea que el flujo es muy sencillo de evaluar en este caso para esta superficie porque lo que significa es que esto simplemente es la integral de E por el diferencial de área 1. Ahora,
este campo esperamos que sea igual para cualquier radio R, sobre la superficie sea el mismo, y entonces eso implica que el campo sale de la integral y nos queda el elemento de área 1. Y el integral, no hay que hacer ninguna transformación, simplemente decimos que el área, la integral del diferencial de área simplemente es el área 1. Y entonces hemos calculado nuestro flujo a través de ese cilindro asociado a una superficie, a una línea cargada. ¿Cuál es, cuál es el área? Entonces, ojo, es el área de solo esta superficie. Lo voy a dibujar, tal vez lo voy a representar, lo voy a pintar acá, de esta superficie. ¿Cuál es el área de esta superficie? Esa es nuestra pregunta. Y bueno, el área de esa superficie, ustedes lo pueden consultar también. Básicamente es 2pi, el radio que yo llamé r, por la longitud del cilindro. O sea, aquí entraron los parámetros, pues básicamente del cilindro. Hasta el momento que hemos calculado, lo que hemos calculado es el flujo, es decir, hemos calculado esta parte de la integral. ¿Qué nos falta entonces? Simplemente decir qué es la carga encerrada. ¿Cuánta carga hay encerrada digamos, por esa superficie? Y simplemente la carga que está encerrada por la superficie, pues va a corresponder a, y recordemos, para que les quede tal vez más sencillo, recordemos que lambda es la carga sobre la longitud, sobre una distancia, disculpen, me lo voy a llamar aquí x, de forma tal que esta carga encerrada correspondería a lambda multiplicado por la longitud L, que corresponde a, digamos acá, corresponde a esta distancia que mide el cilindro y que está asociada o vinculada a la carga encerrada precisamente por ese cilindro. Entonces, con eso en mente ya tenemos los dos ingredientes de la ley de Gauss. Tenemos la carga encerrada y hemos calculado el flujo. Entonces, ¿cómo cierra el problema? Simplemente diciendo que el flujo eléctrico, que es igual a E por 2pi R por L, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Sobre epsilon 0. Entonces tenemos que E por 2pi RL es igual a la carga encerrada, que es lambda por L sobre epsilon 0. Discúlpenme ese epsilon tan feo. Un lambda con un lambda. Y entonces lo que podemos concluir de este ejercicio es que E es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por una distancia radial R. ¿Qué es la distancia radial R? Pues es esta distancia aquí, que corresponde al radio, pues, del cilindro que les presenté. Pregunta si esto coincide con el problema anterior. Entonces nos vamos para el problema anterior y vemos que tenemos acá el resultado, que esto es lambda sobre 2pi epsilon 0. La dirección es radial, pues como yo la elegí acá en el caso 2, pero básicamente esa dirección radial coincide con la dirección j, y tenemos lambda sobre 2pi epsilon y. Claro, y en el caso anterior era ese punto fijo, aquí lo estoy llamando r porque estamos usando, digamos, las propiedades geométricas del cilindro, pero básicamente hemos llegado al mismo resultado en magnitud. Las dimensiones pues van a coincidir con dimensiones de campo eléctrico, y entonces básicamente pues el ejercicio es que ustedes observen que usando la ley de Gauss en unos pocos pasos uno puede encontrar el campo eléctrico, que haciéndolo de esta forma un poco geométrica es mucho más complejo, y así uno puede pensar para otros problemas que les mostraré.